Hola, te quiero dar la bienvenida a Principios Financieros para Prosperar. Recuerda que es una serie en donde estamos aprendiendo algunos principios que están en la palabra de Dios que nos ayudan a encontrar bendición en esta área, específicamente de las finanzas. Y el principio que veremos hoy es un principio muy importante para Dios, pues es una de las formas en que podemos ser sus manos aquí en la tierra. Y este principio es el de ayudar al necesitado o el de la limosna. Así que, según el diccionario de la Real Academia Española, limosna significa cosa que se da por amor a Dios para socorrer una necesidad. Creo que la definición es bastante buena. Algo que podemos dar porque amamos a Dios tanto y vemos a nuestro hermano, a nuestro prójimo, vemos a alguna persona en necesidad, ¿cierto? Y por amor a Dios queremos ayudar, queremos aportar, queremos dar algo. Es evidente en cualquier lugar a donde vamos que hay necesidad, indiferentemente del país a donde vayas, al lugar en donde estés, siempre va a haber necesidad alrededor nuestro. Inclusive Jesús hablando dijo, los pobres siempre estarán entre ustedes. Así que como creyentes y seguidores de Cristo Jesús, somos instruidos a tener compasión y a tener amor por el prójimo, a tener amor y compasión por el necesitado. A través de esta serie hemos aprendido cómo Dios desea convertirnos en canales de bendición para dar a los demás, para poder cuidar de otros. Y es por esto que este principio es tan importante, porque es la forma de llevarlo a cabo, de ponerlo por obra. Así que este principio es un llamado a todos los creyentes, en realidad. O sea, cada persona que se considere cristiana, cada persona que se considere un seguidor de Cristo, todos somos llamados a vivir y aplicar este principio. Pues cuidar de aquel que no tiene o aquel que está en cierta necesidad es prácticamente, según la Biblia, como si cuidáramos de Dios mismo. Proverbios 19:17 nos dice lo siguiente: si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Así que Dios está haciendo esta relación y dice, cuando le das a alguien que necesita, es como si lo hicieras por mí y yo mismo te voy a recompensar. Cuando tenemos la capacidad de ver la necesidad de nuestro hermano y hacemos algo por ellos, estamos siendo las manos de Dios, estamos siendo los pies de Cristo al ir a poder servir a estas personas, estamos brillando su luz y manifestando su amor a los demás. Quiero que vayas conmigo en la escritura a Mateo capítulo 5, vamos a leer del versículo 14 en adelante, y nos dice así: ustedes, hablando a sus discípulos o a los creyentes, nos dice, son la luz del mundo, tú y yo lo somos. Somos como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. El versículo 16 nos dice, y aquí es donde me quiero enfocar, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Así que cuando nosotros damos al necesitado, estamos brillando la luz de Cristo, estamos socorriendo su necesidad y estas personas van a poder experimentar el amor de Dios y van a poder darle gloria a Dios, van a poder creer. Cuando amamos sirviendo y dando al necesitado, básicamente estamos creando un puente por el cual Dios puede llegar a estas personas con su amor y hace que de una u otra forma podamos ser esos instrumentos de reconciliación, aquellos mensajeros que están llevando el amor de Dios a la gente y trayendo a esas personas a la presencia de Dios. Así que muy importante el poder hacer esto. Mateo 25, 34 al 45, una porción un poco larga, pero te la quiero leer porque realmente nos explica de una manera muy gráfica aquello que estamos hablando en este momento. Y fue el Señor Jesús hablando y nos dice así. De nuevo, Mateo 25, 34 al 45. Y dice, entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues cuando tuve hambre, me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Y entonces estas personas justas responderán, pero Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O cuándo tuviste sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá, les digo la verdad,
cuando hicieron una de estas cosas, por el más insignificante de estos, en otra traducción dice, por el más pequeño de estos, mis hermanos lo hicieron por mí. Luego el rey se dirigirá a los de su izquierda y dirá, fuera de aquí, ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él les responderá, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Algo que es muy importante entender, y continuamente se dice en círculos cristianos, la salvación no es por obras. Es cierto, no nos ganamos la salvación por nuestras obras, pero una vez somos salvos, somos escogidos para las obras que Dios preparó para nosotros. Efesios 2:10 nos dice que fuimos creados, ¿cierto?, de nuevo en Cristo Jesús para las buenas obras que Él preparó de antemano para que los santos camináramos en ellas. Quiere decir que una vez tú conoces a Cristo Jesús y Él viene o entras en la salvación, Él viene a morar en tu vida, ya hay cosas que Él preparó para que tú hagas. Y estas buenas obras de alimentar, de dar de beber, de visitar, de cuidar, etcétera, y todo lo que vimos allí anteriormente, son las cosas que Él desea que hagamos por otros. Esta es la forma de brillar su luz, y cuando no lo estamos haciendo, nos estamos negando a vivir en nuestro propósito. Hay una historia en la Escritura en la cual hay una higuera y Jesús va a buscar fruto allí. Y cuando él va a comer, dice que tenía hambre y se acercó a la higuera y no tenía fruto. Era frondosa, se veía muy bonito este árbol, pero no tenía fruto, no había que comer. Dice la Escritura que él la maldijo y se secó. Así sucede en nuestra vida cuando nos llamamos cristianos, hablamos de aleluya, gloria a Dios, hermano, con la Biblia debajo del brazo quizás, y nos creemos muy piadosos, muy religiosos, pero no cuidamos del necesitado, no cuidamos de aquel que tiene una situación quizás precaria y no estamos ahí siendo las manos de Dios. Estamos siendo como esa higuera en la cual él fue a buscar fruto y no había fruto. Debemos amar y servir a los demás. Segunda de Corintios 9, del 7 al 9, dice lo siguiente: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Otra traducción dice: cada quien dé como dispuso en su corazón. No den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que dan con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, compartan con libertad y den con generosidad a los pobres, y sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Quiere decir que cuando yo me ocupo de bendecir a aquel que necesita, dice la Escritura que siempre voy a tener suficiente, inclusive más que suficiente. Dios se va a encargar de lo mío y voy a tener de sobra para darle a aquel que necesita. Así que algunas preguntas surgen cuando tocamos este tema de la ayuda a los necesitados o la limosna. Una de las principales es, bueno, ¿a quién le doy? Principalmente la Escritura nos habla de un grupo de personas que nos hace este llamado a cuidar de ellos, a tener una atención especial con ellos. Entre estos son las viudas, ¿cierto? Y los huérfanos. Entonces hablemos rápidamente de qué son las viudas. Se refiere a una mujer que ha perdido su sustento por muerte de su esposo, ¿cierto? La primera responsabilidad de cuidar una viuda, una mujer que perdió el sustento de su esposo, viene y pasa a ser de sus hijos. Pero cuando tampoco ellos están, o cuando han muerto, o quizás no la cuidan en realidad, dice que como comunidad debemos cuidar de ella, procurar su alimento, que esté bien, que no le haga falta nada. Claro, estamos hablando de una mujer que perdió a su esposo, que ha muerto, ¿cierto? Y que ya está en cierta edad en la cual ya no se va a volver a casar. También nos llama de la Escritura a cuidar de los huérfanos. Huérfanos es aquel persona que no tiene padres, ¿cierto? Que está en su etapa de desarrollo, quizás de crecimiento, y no tiene las mismas oportunidades y no tiene un sostenimiento básico a causa de la falencia o la falla más bien de sus padres, su ausencia. Y entonces nos llama a cuidar de ellos, a proveerles oportunidades normales como cualquier otro chico las tendría y a tener una atención especial de ellos. Otro grupo de personas que tenemos que cuidar también es nuestra propia
familia, ¿cierto? No solo la familia inmediata, sino también familiares, inclusive algunos un poco más lejanos. Pero algunos cristianos a veces nos cuestionamos porque decimos, bueno, pero mis tíos, primos o personas que conozco no caminan con Dios, no le quieren servir al Señor, van a desperdiciar dinero, o es que eso les pasa porque se han rehusado, yo les he predicado. Pero igual debemos tener misericordia de ellos y debemos ayudar, especialmente en las cosas básicas, como lo es el sustento básico, la salud, si están pasando una crisis de salud o alguna situación y podemos ayudarles para sus citas médicas, transporte o ese tipo de cosas, el alimento, etcétera. De esta forma vamos a hacer testimonio para los demás, pero también para nuestra propia familia, para que ellos eventualmente puedan creer por el amor que han visto en nosotros. También la Escritura nos llama a cuidar del extranjero. El extranjero bíblicamente es aquel que es inmigrante, aquel que llega a una nueva nación, a una nueva ciudad, que llega a un lugar y no conoce a nadie, no conoce la cultura. Nos llama a cuidar de ellos, ¿cierto? Por lo menos yo vivo en Canadá y aquí soy inmigrante y muchas personas llegan como nuevos migrantes, no hablan el idioma. Debemos cuidar de ellos también, poder apoyarlos, qué necesitan, qué objetos o cosas de pronto para su nueva casa necesitan, ¿cierto? Si necesitan que ir a algún lado, hacer una vuelta, alguna traducción. Es algo importante que podemos hacer, cuidar y ayudarlos a ellos. También económicamente poder bendecir sus vidas es algo como si lo estuviéramos haciendo por Dios mismo y esto nos va a bendecir a nosotros. Podemos cuidar y bendecir a los demás. También otra categoría quizás es simplemente cualquier persona que tenga una necesidad. Pueden ser niños que no tienen estudio en otros países, familiares, personas de pronto como los habitantes de la calle o personas, por ejemplo, cuando hay un desastre natural y pierden sus hogares, pierden su sustento, se quedan sin trabajo y podemos ayudar. Siempre busquemos lugares donde podemos ayudar, donde podamos sembrar. Pero recuerden que esta semilla es un poquito diferente a la siembra porque esta ya no es en el terreno más fértil, sino esta siembra la estamos dando a alguien que sabemos que de pronto no nos lo va a recompensar, no nos puede dar nada a cambio, pero lo hacemos entregándosela a Dios y diciendo, Señor, esto lo hago por amor a ti, por misericordia a ellos, ¿cierto? Y sé que tú lo vas a bendecir. Así que pidamos dirección para ayudar. Esto es muy importante porque no solamente, como lo dije en el capítulo anterior, debemos dar, o más bien no debemos dar emocionalmente, debemos ser sensibles. ¿Dónde Dios quiere que yo dé? ¿Dónde Dios quiere que yo invierta? ¿A quién quiere Dios que yo ayude? Muy a menudo el Señor va a poner estas cosas en tu corazón y te va a dirigir. No todo el que tiene una necesidad, Dios necesariamente te llama a ayudarlo, porque hay veces que ellos están atravesando cierto proceso, porque están aprendiendo algo, Dios está formando algo en aquellas personas, quizás está quebrando su orgullo o alguna situación, y a veces nosotros de buena gente interrumpimos su proceso. Así que es importante cuidar, bien es cierto, pero teniendo una dirección de parte de Dios y no fomentando ni la vagancia, ¿cierto? Ni la arrogancia, ni el orgullo y cosas que a veces, tristemente por querer ayudar, terminamos haciendo es más mal que bien. Pero, aclaro, siempre debemos orar y pedirle al Señor dónde debo invertir, dónde debo ayudar. Y si el Señor te da esa paz y te da ese testimonio, allí invierte y va a ser un buen terreno porque Dios mismo traerá cosecha a tu vida. Es como si le estuvieras prestando a Él, ¿cierto? Ahora vamos a ir a Colosenses 3, 23 al 24. Y quiero que veamos este versículo, lo voy a leer de la Reina Valera del 60 y dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. En otras palabras, cuando hagas algo, ¿cierto? E inclusive en este caso de alguien que tiene necesidad, no lo hagas por esa persona, hazlo más por Dios. Di, Señor, gracias, esto lo hago por ti. Tú me has bendecido tanto, tú me has aumentado, tú me has incrementado. No lo quiero hacer emocionalmente, pero si tú me instruyes y lo pones en mi corazón, yo voy a dar abundantemente, yo voy a ayudar, yo voy a sembrar, yo voy a bendecir y el Señor multiplicará esa semilla y de Él mismo recibirás la recompensa.
Ahora, alguna gente me dice, pastor, pero ¿cómo puedo dar si, por el contrario, yo necesito? ¿Cómo le voy a dar a alguien por lo menos ahorita estamos en un tiempo, en el momento que estoy grabando esto, que hay una crisis, ¿cierto?, de salud, se habla de un virus, por ejemplo, y en este caso la gente está paniqueada y está buscando acaparar lo que más puede, papel higiénico, alimentos, quieren guardárselo todo para ellos y ven a otra persona que necesita y decimos, no, es que de pronto yo lo llegue a necesitar en el futuro. ¿Cómo doy si yo lo necesito? Tenemos que entender el principio de nuevo de la siembra y la cosecha. Cuando yo siembro algo, estoy preparando el terreno para poder cosechar, ¿cierto? No importa cuán poco tengas, siempre vas a tener un poquito para dar. Así digas, solo tengo un pan. Bueno, se puede partir en 2, en 3 y lo puedes compartir con alguien, pero siempre tendrás algo para dar. Y cuando das, le das al Señor y de Él recibirás tu recompensa. Así que otra pregunta que a veces me hacen es, bueno, pero ¿qué tal de pronto las personas de la calle o los habitantes de la calle o los mendigos que vienen y yo sé que lo van a usar en drogas o en alcohol o inclusive nuestra misma familia que tiene necesidades y malgastan el dinero en vicios y en cosas así? La gente dice, mejor no los ayudo o no les doy, ¿cierto? Y la postura debería ser otra. Nunca debemos negar lo básico, el alimento, ¿cierto? El compañerismo, el amor, el poder ayudar y servir a una persona. Y en mi caso, algo que suelo hacer, sobre todo digamos con los habitantes de la calle o personas mendigas, muy a menudo están pidiendo dinero y están drogados. Y entonces vienen pidiéndote dinero, supuestamente para comida, pero a veces pues tú sabes o sospechas que puede ser para drogas o para esto. Algo que siempre he hecho, le digo, ¿tienes hambre? Sí. Saco 10 minutos de mi tiempo y le digo, ven, vamos allí. Me lo llevo para un McDonald's, me lo llevo para un Tim Hortons. Le digo, ¿qué quieres comer? ¿Cierto? Le compro lo que quiera, me siento con ellos. ¿Cómo estás? Comemos juntos, charlamos un ratico, oro por ellos, los bendigo y les doy mi número. Y le digo, mira, Dios te ama, Él quiere una vida nueva para ti, Él quiere transformar tu vida, Él te puede dar una nueva oportunidad. Y si quieres dar ese paso de dar un cambio, contáctame. Quiero ser parte de ese proceso en tu vida. Y he visto cómo algunos me han contactado y algunas personas han hecho cambios en su vida. En otros casos no. Pero que estoy tomando una oportunidad para bendecir la vida de alguien y ayudando a alguien que está en necesidad, pero no estoy fomentando ni siendo partidario de pronto de una conducta negativa, de algo que eventualmente puede ser malo. Así que siempre tengamos cuidado de ayudar, de bendecir, ¿cierto? De pronto, como les decía, vienen estas excusas o vienen estas preguntas, pero si lo usan mal y todo esto, busca la mejor forma de ayudar. Por ejemplo, hay el caso de una persona que me decía, bueno, yo le quiero mandar dinero a mi padre, pero es alcohólico y todo lo que yo mande, él se va de fiesta con los amigos todo el fin de semana, se lo bebe y no llega a casa. Bueno, en ese caso de pronto no enviaría dinero, pero hay aplicaciones en las cuales tú puedes mandar, un ejemplo, puedes mandar el mercado hasta la casa de ellos, que siempre tengan alimento, ayudarles cubriendo un seguro médico, que siempre tengan buenas cosas, enviando las cosas que ellos necesiten. Y es una forma de honrar a nuestros padres también o a otro miembro de nuestra familia o personas que sabemos que necesitan, pero es hacerlo de una manera sabia. No dejemos de ayudar jamás, siempre ayudemos, pero busquemos siempre ayudar de la manera más sabia, ¿cierto? Y podemos dar de muchas cosas, no solamente el dinero, aunque es una de las formas principales, y de nuevo, con cuanto a la siembra y la cosecha, tú cosechas según lo que siembras. Entonces, si siembro dinero, puedo cosechar dinero, pero podemos sembrar alimento, podemos sembrar tiempo, podemos sembrar servicio, podemos sembrar cuidado. Lo que dijo el Señor Jesús, estaba preso y me fuiste a visitar, ¿cierto? Estaba con hambre y me diste de comer, estaba enfermo y fuiste allí a cuidarme, a orar por mí, etcétera. No tenía dónde estar y me diste una posada. Todo esto son maneras en que podemos ayudar, podemos sembrar y todo esto traerá bendición a nuestra vida, porque no hay nada mejor que Dios mismo te deba y que Él venga y te pague, porque Dios siempre paga bien. Así que con esto empezamos a cerrar este capítulo, pero quiero animarte, siempre busca un terreno y siempre busca una oportunidad para ayudar al prójimo, para poder poner tu limosna, sabiendo que le estás prestando a Dios. Ora continuamente y pídele al Señor revelación, pídele al Señor instrucción, pídele que te dé ojos para ver las cosas como Él las ve y a donde Él te muestre, al lugar a donde Él te lleve, lo que Él te indique, simplemente hazlo y muévete en fe. A mí me ha ocurrido muchas veces que siento como esa corazonada, siento ese impulso de parte del Espíritu Santo en mi interior que me dice, haz esto.
Y entonces digo, sí, lo voy a hacer. Pero a veces no lo hago inmediatamente porque lo empiezo a pensar. Espera, miro si me alcanza y qué voy a hacer y etcétera. Y en esos momentos el enemigo empieza a poner duda, empieza a poner temor, empieza a decirte no, no lo hagas. Y todo esto es una manera en que él se roba la bendición. Muy a menudo que sentimos hacer algo, no lo terminamos haciendo porque le empezamos a creer a la razón y a todas las cosas que él a veces trae a nuestra mente. Así que una buena forma, simplemente algo que oro y que he aprendido a hacer, cuando siento que algo viene de parte de Dios, le digo, Señor, creo entender que me estás pidiendo esto y lo voy a hacer, me voy a dirigir a hacerlo, y si no es, confírmame o háblame repentinamente, ¿cierto? Tráeme claridad de que no es, pero me estoy moviendo a hacerlo. Tomo la decisión y emprendo en esa decisión o empiezo a moverme en esa dirección, ¿cierto? Y la mayoría de veces he sentido la paz y la tranquilidad que Dios está haciendo. Y algo que he podido experimentar en mi propia vida es una gran bendición. De todos los lados, por todas las partes, de los lugares más inesperados, de personas que ni conozco, buscando bendecirte, buscando ayudarte, buscando favorecerte. Y a veces yo digo, wow, esto es increíble, ¿por qué viene todo esto a tu vida? Pero tienes que saber que cuando siembras, ciertamente cosecharás. Así que nunca pierdas la oportunidad de ser de bendición para otros, porque cuando eres una bendición, siempre serás tú también bendito. Espero que este capítulo y que este tema les ayude y que lo podamos poner en práctica, porque en el corazón de Dios están todo aquel que tiene necesidad, todo aquel que está atravesando situaciones difíciles, y todo lo que Dios nos ha dado es para compartirlo con el prójimo. Él nos da recursos, Él nos da finanzas, Él nos da dones, nos da talentos, nos da tiempo, nos da salud, y espera que todos podamos ser de bendición hacia los demás. Así que te animo, nunca te pierdas una oportunidad de ayudar y de servir a los demás, porque le estás sirviendo a Dios mismo. Así que espero que este capítulo sea de gran bendición para tu vida, que lo puedas poner en práctica y que nunca te pierdas una oportunidad para ayudar a los demás, sabiendo y entendiendo que cuando lo haces, le estás ayudando a Dios mismo a avanzar la obra de Dios y que de Él esperas tu recompensa. Gracias por haber sido parte de esta serie, Principios Financieros para Prosperar. Hasta la próxima.